¿Le parece que hablemos de unos sucesos maravillosos de la China? Por favor. Muy bien. Un hombre llamado Gambao vivió allá por el siglo III después de Cristo y fue director del Departamento Imperial de la Historia de la China. Hemos ya hecho esta aclaración. Gambao recopiló sucesos maravillosos en un catálogo amplísimo porque sospechaba que de cada prodigio podía extraerse una enseñanza. Y ahí había funcionarios que estaban encargados de enterarse de los sucesos maravillosos que ocurrían y luego consignarlos en un registro que ha llegado hasta nuestro día y que tenemos hoy aquí. Muy bien. Algunos sucesos son muy breves. Los primeros, recopilados por el propio Gambao, son brevísimos. Primer suceso, exactamente en el 21º año del monarca Qiao de la dinastía Qing, una yegua parió a una persona. ¡No! Fin del primer suceso. No, pero de mayores explicaciones, ¿no? No va a pasar a él eso. le pareció que no había por qué abundar en detalles. ¿Estás cortando la... Segundo suceso. Exactamente en el 7º año de la dinastía Han, en la subprefectura de Chongqing, hubo un perro que dijo: se avecina una hambruna general. Dijo el perro. Aquel año, unas tribus extranjeras lanzaron 2 ataques que dejaron sin alimento al imperio. Uy, Uno no sabe si sorprenderse una predicción. de que el perro hablara o de que fuera clarividente. Es decir, ya que hubiera dicho se avecina una hambruna general, era sorprendente, aunque la hambruna después no sucediera. Sí. Pero esto se asombra más de que la hambruna haya tenido lugar, cuando en realidad Lo sorprendente es que la hambruna puede ser una casualidad y una coincidencia, mientras que el perro diciendo se viene una hambruna general no es algo que puede ocurrir o no ocurrir, es algo que está destinado a no ocurrir. El discurso de un perro es siempre sorprendente. más sorprendente que su acierto. Sí. Qué raro esto, ¿eh? Otro suceso. En el otoño del 4º año del gobierno del emperador Chen, de la dinastía Han, llovieron peces en Chengdu. Eran largos. Eran largos, es extraordinario. Tal vez porque los peces cortos son más llovederos. Claro, es garúa. Es el rocío los peces cortos. Sí. Hay otras historias, esta vez un poco más complejas, ¿eh? A ver. El general Gia Yong, perfecto, y prefecto es mejor, de que no era perfecto, sino prefecto, que es mucho menos, de Liu Hang, había partido en expedición militar. Fracasó y fue decapitado en batalla. Repito, el general Gia Yong, que era prefecto, había partido en una expedición militar. Fracasó y fue decapitado en batalla. Ahora fracasó porque fue decapitado o fue decapitado porque fracasó. Probablemente no. Fue decapitado en batalla por sus enemigos, que en realidad no castigan el fracaso. Los que castigan el fracaso son los propios, no los enemigos los festejan. Claro. Así que fracasó, y en virtud de este fracaso, es decir, de la mala disposición de sus tropas, lo decapitaron. Ya decapitado, ¿viste que y así como estaba, sin cabeza, montó su caballo y regresó al palacio. ¿Cómo puede orientarse? Pero sigue. Eran tiempos, veo que los caballos regresan a la querencia. Eran tiempos de la dinastía Han y gobernaba el célebre emperador Wu. Todos se aglomeraron para ver la llegada del general Gia Yong. De su pecho salió una voz que dijo: la ofensiva ha fracasado. Estoy maltrecho. ¿Pero por dónde salió? ¿Por un ventrilo? Y siguió diciendo: pero lo que en verdad quería es preguntaros lo siguiente: ¿cómo me veis mejor? ¿Con o sin cabeza? Horrorizados, los funcionarios y el propio emperador que estaba allí respondieron: con cabeza. Y al punto el general Gia Yong cayó muerto. Termina aquí el relato y no tiene moraleja. Es extraordinario, es un relato... Mire, si decían sin cabeza, capaz que seguía vivo.
Probablemente, pero parece un relato del budismo zen. Sí. Es en este momento donde se produce el satori, la iluminación que nos hace comprender de golpe lo que es nuestra vida. En tiempos del reino de Wu, el general Deng Xin estaba a cargo de una frontera para custodiarla. Un día Deng Xin vio pasar una cabeza volando. Y el general le disparó una flecha y la ensartó. Quedó ensartada la cabeza y sin embargo siguió volando alrededor de la tienda del general, emitiendo sonidos lastimeros, del orden de ay, ay, ay. Y así por 3 días, sin detenerse, hasta que se estrelló contra un árbol, la cabeza. El general Deng Xin se manifestó muy contento de esa circunstancia, ya que así pudo dormir. Qué raro. Terminó el relato. Qué raro este relato. Sería la cabeza del anterior, de la anterior historia. ¿Cómo se puede sustentar una cabeza? Es muy raro. En el aire, ¿no? En el aire. Mire que hay motivos para no dormir. Ahora por una cabeza que vuela. Por una cabeza que vuela no ensartada por uno mismo, ¿no? El Prohibido era un río que fluía por las subprefecturas de Wuwei en tiempos de la dinastía Han. Me vuelo aquí algún chiste porque Wuwei quiere decir no hacer. No hacer nada quiere decir Wuwei. En todo caso, el río Prohibido fluía por la subprefectura de Wuwei en tiempos de la dinastía Han. Había, mejor dicho, en el cauce de aquel río un aire venenoso. Por razones que no se detallan, solo en los meses 11º y 12º del año, que no son noviembre y diciembre en la China, solo en esos meses, digo, podía uno cruzar el río Prohibido y salir indemne. Quien lo intentaba en otros meses era víctima de una enfermedad letal. Incluso los criminales de la zona eran abandonados a orillas del río y en pocos días los encontraban sin vida. En la prefectura de Xiaping, en tiempos también de la dinastía Han, vivió un general, Zhou Zi, funcionario de provincias. Un día en que se dirigía a Longai, se topó con otro hombre que tenía aspecto de funcionario. El hombre llevaba unos papeles en la mano, unos escritos. Zhou Zi le preguntó si quería que lo llevara con su carro a algún sitio. Y el hombre dijo que sí y se subió al carro. Anduvieron 10 leguas. Entonces el hombre le dijo a Zhou Zi que parara porque debía hacer una visita a una casa por la cual estaban pasando y que por favor lo esperara unos momentos. Y le pidió también que le tuviera los escritos, así no tenía que cargarlos. Pero también le advirtió que de ningún modo cometiera la imprudencia de leerlos. En cuanto estuvo solo, Zhou Zi tomó los escritos y leyó. Era una lista de muertos nuevos que estaban destinados a poblar las instalaciones infernales. Lista de muertos nuevos de este mes, del mes que viene. Entre los últimos nombres, Zhou Zi vio que aparecía el suyo. Y en ese momento volvió el tipo con aspecto de funcionario, que lo era, y del infierno. Y le dijo: ese nombre que has leído, el tuyo, ha sido incluido ahí por tu indiscreción. Y ahora ese nombre no podrá ser borrado de la lista. Pero Zhou Zi rogó, le pidió que no se lo llevara, y el delegado del infierno le dijo: bueno, en agradecimiento por haberme traído en carro, te voy a dar un consejo para evadir la muerte. Debes meterte en tu casa y no salir por 3 años. Y desde luego, no debes decirle a nadie que has visto las listas del infierno. Listo, no dijo más nada. Está bien, correcto, porque por ahí iba a tener un accidente en la calle o algo, y estando en la casa prevenía la muerte. Correcto. Zhou Zi regresó a su casa y permaneció recluido en sus habitaciones durante tanto tiempo que sus familiares ya estaban perplejos. Ya se estaba por cumplir el 3er año. Faltaba un día nada más. Ay, sí, claro. Y justo se murió un amigo de la familia. Fue al velorio.
Y no quiso ir al velorio. Correcto. No voy, no. Y el abuelo de Soucy se indignó. ¿Cómo? Dice, parece mentira, ¿cómo no va a salir ni para ir a dar el pésame? ¿Qué van a decir? Y lo obligó a hacerlo, invocando el poder de los mayores, que es imposible de ser resistido en la China. En cuantito Soucy pisó la calle, vio al funcionario aquel, y el funcionario se lo llevó. En realidad lo único que sus familiares vieron fue que al pasar la puerta Soucy cayó muerto. Qué historia esa, ¿eh? Un momento. Un día le faltaba. Ahora, ese mayor no sería un funcionario del funcionario. Me suena extraño que faltando un día, en la víspera dicen que nadie muere. Justamente él no murió el día anterior, murió ese. Pero no le faltaba un día. Sí, pero nadie en la le víspera del día de su muerte. Claro. Nadie muere. Pero nadie le aseguró que después de los 3 años podía morir igual. Claro, para mí es mentira. Discúlpeme. Yo Sí, como no. son estos chinos. No sabe porque no Para tuvo ver. 3 años. Me dio miedo, me dio mucho miedo. Bueno, estos son los sucesos maravillosos que constan en este libro del registro del Departamento Imperial de la Historia de la China, consignados por el funcionario Gambao. La China tenía funcionarios, la China clásica, ¿no?, que eran poetas. Incluso la carrera de funcionario incluía el conocimiento de la poesía y un severo examen, del cual hemos hablado aquí. No está mal, Puede pensarse que la poesía aleja otras tentaciones, pero no me parece. Podría creerse que el poeta está tan interesado en su mundo que a veces no es fácil sobornarlo. No sé. Tampoco se puede resaltar la superioridad moral del que hace rima. No sé. ¿Acaso su superioridad intelectual también? Sí, eso sí se puede. No sé. Pero conviene que un Sí. funcionario del registro civil sea poeta. Conviene. No sé para qué, pero conviene. Cuantos más poetas hay, mejor andan las cosas. O artistas en general. Artistas en general. Escucharemos el tango por una cabeza, que siempre oímos cada vez que hay una cabeza involucrada. En este caso, la cabeza aquella que rondaba alrededor de la carpa del general que la había ensartado y que no lo dejaba dormir al tipo. Por una cabeza es este tango compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Lepera, recordando este episodio No, señor. de la cabeza ensartada. Pero no habla de los pingos. Para disimular. Señor. Disimular. Todo el tiempo estaban pensando en la cabeza que giraba alrededor de la carpa del subprefecto. ¿Le parece que hablemos de unos sucesos maravillosos de la China? Por favor. Muy bien. Un hombre llamado Gambao vivió allá por el siglo III después de Cristo y fue director del Departamento Imperial de la Historia de la China. Hemos ya hecho esta aclaración. Gambao recopiló sucesos maravillosos en un catálogo amplísimo porque sospechaba que de cada prodigio podía extraerse una enseñanza. Y ahí había funcionarios que estaban encargados de enterarse de los sucesos maravillosos que ocurrían y luego consignarlos en un registro que ha llegado hasta nuestro día y que tenemos hoy aquí. Muy bien. Algunos sucesos son muy breves. Lanzaron 2 ataques que dejaron sin alimento al imperio. Uy, Uno no sabe si sorprenderse una predicción. de que el perro hablara o de que fuera clarividente. Es decir, ya que hubiera dicho se avecina una hambruna general, era sorprendente, aunque la hambruna después no sucedía. Abundar en detalles. Están cortando la... Segundo suceso. Exactamente en el 7º año de la dinastía Han, en la subprefectura de Changqing, hubo un perro que dijo: se avecina una hambruna general. Dijo el perro. Aquel año, unas tribus extranjeras, los primeros recopilados por el propio Gambao, son brevísimos. Primer suceso. Exactamente en el 21º año del monarca Qiao de la dinastía Qing,
una yegua parió a una persona. No. Fin del primer suceso. No, pero de mayores explicaciones, ¿no? ¿Cómo va a pasar A él le eso? pareció que no había por qué